En este capítulo lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar las tablas pivotantes para generar nuestras métricas. Para ello vamos a utilizar la hoja Excel que os hemos presentado al inicio del curso y lo que vamos a hacer va a ser realizar un conjunto de cálculos para poder ver, por ejemplo, cuánto es el total de nuestras ventas, cuánto es el total de nuestro beneficio, cuál es el ratio entre ventas y beneficio, el número máximo de transacciones que hemos tenido, la media del importe de las ventas y también calcular el máximo y el mínimo de estas. Pues como os decía, lo que vamos a hacer va a ser utilizar las tablas pivotantes. Lo podríamos haber hecho directamente utilizando las fórmulas de Excel. El problema que tiene es que esto es bastante tedioso. El cálculo lo podéis hacer igual. Lo que pasa es que tendríamos que realizar la suma para cada uno de estos valores y el principal problema es que si hay una modificación de estos valores en nuestra tabla, esto afectaría a la forma en que presentamos los resultados, con lo cual deberíamos volver a realizar todo este cálculo. Para facilitarnos la operativa, utilizaremos la función de pivot tables, ¿vale? Es lo que estáis viendo aquí. En primer lugar, lo que vamos a hacer es vamos a dar un nombre a la tabla. En este caso le vamos a dar el nombre data, ¿vale? Y esto quiere decir que vamos a trabajar con un conjunto de datos, un dataset, organizado con una tabla que tiene el nombre data. ¿De acuerdo? De esta forma, cuando nosotros utilicemos pivot table, le vamos a decir de dónde queremos obtener nosotros los datos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Si os fijáis aquí, lo que hemos hecho es seleccionar lo que son las tablas pivotantes. Él automáticamente ya está detectando que hay una tabla dentro de nuestra hoja y nos la ofrece como la opción por defecto en el momento de crear nuestros informes. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos, le podíamos haber dicho que utilizara una fuente de datos externa o incluso que utilizara otro contenido. También es importante destacar que nosotros tenemos que indicar dónde queremos que se publiquen los resultados, ¿vale? Es bueno que los resultados los tengamos separado de los datos, de forma que si nosotros añadimos más datos, estos estén separados del contenido inicial, ¿vale? Esto es una buena práctica en cualquier herramienta de análisis de datos o entorno, que es separar lo que serían los datos de la presentación. Pues una vez que tenemos más o menos organizada la fuente de datos que vamos a utilizar y le indicaremos que queremos que los resultados nos los presente en una nueva hoja, ¿vale? Lo que hace es que el entorno de Excel nos abre el menú de las tablas pivotantes. En el cuadro de la derecha estamos viendo todas las columnas que nosotros tenemos en nuestra tabla y en la parte izquierda tenemos pues la representación gráfica de este contenido. ¿Vale? Si nosotros pinchamos en la parte central de la hoja, veremos que esto es una hoja Excel normal, que tiene celdas donde podemos aplicar fórmulas. Pero si seleccionamos la tabla pivotante, se abre el menú de esta y a partir de aquí nosotros podemos trabajar con los elementos que la contienen. ¿De acuerdo? Pues es realmente muy fácil. Lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar los elementos sobre los que queremos realizar el cálculo. Una de las métricas que queríamos utilizar eran las ventas totales. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es desplazarnos a lo que sería el campo ventas, ¿vale? Y lo arrastramos a la opción valores, ¿vale? Al tratarse de una métrica, que quiere decir que es un valor numérico, se realiza un cálculo sobre esta métrica, ¿vale? Con lo cual lo que está haciendo es una suma de todas las ventas que nosotros tenemos en nuestra tabla data, que es la tabla que hemos seleccionado para realizar todos los análisis. Dentro de las métricas que nosotros tenemos, podemos realizar más cálculos. Y lo que serían las columnas y las filas, columns and rows, es lo que se conoce por dimensión, ¿vale? Estas dimensiones nos permiten filtrar los contenidos. Si nos fijamos en la parte izquierda, ¿vale? Veremos que automáticamente se ha creado un campo con el valor de la suma total que nosotros hemos tenido. Lo que podemos hacer ahora es cambiar el formato. Vamos a decir que esto se trata de un formato numérico. Es importante utilizar la tercera opción, ya que la segunda hace un cambio sobre la celda, pero esta la hace sobre el ítem que nosotros tenemos en nuestra tabla. Y aquí lo que podemos indicar, por ejemplo, es el número de precisión que queremos. Nos desplazamos a números y le vamos a decir ahora que no queremos decimales, con lo cual eliminamos los decimales.
Y también es interesante utilizar el separador de miles. En este caso utilizamos la coma porque estamos en un entorno inglés de la herramienta. Si utilizáramos lo que es otro entorno, por ejemplo en el español, la separación de miles viene por el punto. Esto lo podemos definir en los parámetros, ¿eh? Pero simplemente es para que veáis un poco que en este caso las ventas totales son como unos 55 millones, ¿vale? ¿Cómo podemos calcular el beneficio? Pues simplemente hacemos lo mismo, arrastramos el campo a la opción Values y veis que automáticamente se ha generado un nuevo campo con este valor. Vamos a la opción de formato para el número, quitamos el valor decimal y le decimos que nos indique los miles. Pues tenemos en este caso que tenemos unos 35 millones de beneficio, ¿vale? Esto correspondería a si hiciéramos la suma de todos los valores que tenemos en la columna ventas y todos los valores que que tuviéramos en la columna profit, ¿vale? Lo podíamos haber hecho con las fórmulas, pero como veis esto es mucho más limpio, separamos los datos de lo que sería la presentación y nuestros cálculos que estamos realizando, ¿vale? De esta manera, si añadimos más contenido en la tabla, automáticamente todo el sistema se está regenerando. No lo tenemos que decir, oye, súmame estas dos celdas más, ¿vale? Es bastante interesante. Si os fijáis, estamos aquí en la opción de tablas pivotantes, ¿vale? En esta opción de tablas pivotantes también nosotros lo que podemos hacer es crear nuevos campos, o sea, crear un campo calculado. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues simplemente lo que hacemos es aplicar una fórmula sobre el contenido que nosotros tenemos. Hay otra opción, que es la opción del Power Pivot, que veremos más adelante, que también nos permite esto y obtener más funcionalidades, ¿vale? Pero el cálculo de los campos calculados lo podemos hacer perfectamente con lo que serían las tablas pivotantes, ¿de acuerdo? Pues en este caso vamos a generar un nuevo campo, ¿vale? Este campo lo que nos va a permitir va a ser obtener un ratio de lo que sería el beneficio, es decir, qué porcentaje de nuestro beneficio está relacionado con las ventas. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues simplemente es una división. Dividimos el profit, el beneficio, entre la total de las ventas, las sales, ¿vale? Y esto nos está dando un ratio. Un ratio nos deja de ser más que una división. Si nosotros queremos ver un valor porcentual, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicamos por 100. Con lo cual este nos va a dar el ratio, la relación entre el profit, el beneficio y las ventas, ¿vale? Si le damos a Add, veréis que se nos ha creado un nuevo campo, el Profit Ratio, y aquí nosotros ya lo tenemos. En nuestro caso, este ratio es de un 64%, ¿vale? Esto nos está diciendo, pues, que el 64% de las ventas que nosotros generamos nos está produciendo un beneficio. No está mal, esto es un buen ratio. Ya me gustaría a mí tener una empresa así, ¿vale? Pues como veis, esto es una forma muy sencilla de agregar nuevos campos, ¿vale?, dentro de nuestro sistema. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Otra opción también que podríamos hacer es calcular el número total de órdenes que hemos tenido. Un detalle importante, veréis que en función de la versión de Excel, este tamaño de la ventana donde tenemos todas nuestras columnas puede variar, ¿vale? Es interesante que si os queda muy pequeño lo hagáis grande, ya que os va a permitir trabajar de forma bastante más cómoda, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser arrastrar los Order ID, ¿vale? Y lo vamos a arrastrar también a la opción de valores. Aquí es interesante que veis que automáticamente se han sumado el número de Orders ID y nos da un valor de 15.000, que es el total de registros que tenemos en nuestra tabla. ¿Por qué es esto? ¿Vale? Porque el Order ID es un valor textual, no es un valor numérico, con lo cual no estás haciendo la suma de los identificadores de las órdenes. Simplemente lo que nos está diciendo es un contaje, ¿vale?, de todos estos valores. En este caso nosotros hacemos un contaje simple. Un contaje simple lo único que hace es te está contando el número de registros que tienes. Hay otras opciones, como pueden ser la opción de contar distintos, ¿vale? Lo que significa es que tú puedes contar solo los campos que sean distintos. Imaginaros que tenemos distintas categorías de producto, pero me interesa saber cuántos productos tengo en cada una de estas categorías. Pues una opción podría ser utilizar Count Distinct, ¿vale? En este caso, recordar, solo nos interesa saber el número total de registros y le damos a contar. Automáticamente si la tabla pivotante realiza ese cálculo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? También podríamos hacer este cálculo con lo que sería la opción de Power Pivot. Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Pero sobre todo me interesa que veáis que todos los cálculos los podemos hacer directamente sobre las tablas pivotantes.
Si os fijáis en lo que os decía antes, este valor es textual, está alineado, ¿dónde? Está alineado a la izquierda, con lo cual quiere decir que eso no es un número. Si lo sumamos, no va a sumar el contenido, simplemente que Excel es suficientemente inteligente para decir, oye, esto parece que son valores distintos, lo que voy a hacer es sumar el número de registros, los voy a contar, ¿vale? Lo que os decía antes, esto lo podemos utilizar para las categorías o para la que a nosotros nos interese. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a añadir lo que son los nombres de los productos, ¿vale? Como estáis viendo, está utilizando la opción count, con lo cual nos está dando también el contaje. Esto es un valor tipo textual y simplemente nos está diciendo, oye, tienes 15.000 registros en esta columna, ¿vale? Pero si nosotros aplicáramos una opción de contar los que son valores distintos, este número iría cambiando. Pues esta es una forma muy sencilla de calcular lo que son las métricas de los totales, ¿vale? Nosotros aquí podemos calcular también otros valores. No hace falta que todos sean sumas o contajes. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a arrastrar la columna ventas. Aquí nos está sumando las ventas como en la primera columna, pero lo que vamos a hacer ahora va a ser, primero le cambiamos el formato de número, ¿vale? Le ponemos la puntuación de los miles, pero lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular cuánto es el máximo, el mínimo y la media de estas compras. ¿Cómo lo hacemos ahora? Nos vamos a sumarizar valores y le damos opción a average. Average quiere decir la media, es decir, ¿cuál es el valor medio de las ventas que nosotros tenemos? Pues quiere decir que normalmente de ventas, entre 3.700 dólares es lo que normalmente nosotros vendemos en nuestras operaciones, ¿vale? Lo que podemos hacer ahora también es, bueno, vamos a calcular cuál es el valor máximo de la venta. Para analizar cómo se comporta esta empresa es interesante ver pues en qué rango de precios nos estamos moviendo. Si estamos vendiendo muy caro, barato, ¿cómo lo hacemos esto? Pues simplemente arrastramos el campo ventas y lo que vamos a hacer ahora le vamos a dar un valor agregado. Pero el valor agregado, en lugar de ser una suma o de ser un contaje, lo que vamos a hacer, vamos a calcular el máximo y vamos a calcular este mínimo, ¿vale? Y con esto nosotros tenemos un rango de por dónde se están moviendo nuestras ventas. Si os fijáis, la venta máxima es de 78.000 dólares, no está nada mal. Vamos a ver cuánto es la venta mínima. Aquí lo cambiamos otra vez el formato numérico, nos vamos a ventas y le damos al valor agregado, sumaráis value by, le decimos el mínimo. Pues como estáis viendo, la venta mínima es de 4,75. Pues esto es una forma muy simple de ver las métricas con que se está moviendo nuestra empresa y con esta imagen, con esta tabla, tenemos un resumen del comportamiento de la empresa de forma fácil e intuitiva.